Bien, buenos días. Espero que hayan pasado bien la Semana Santa. Hoy vamos a trabajar con la parte que tiene que ver con estática de fluidos. En esta parte, si no me equivoco, vamos a durar alrededor de una semana y media. Aquí está. En la estática de fluido, por lo menos para hoy, que yo creo que me da tiempo para eso, vamos a ver lo que es presión de los líquidos y lo que es principio de Pascal. Entonces voy a comenzar de una vez. Entonces, los líquidos se comportan diferente a los sólidos con el asunto de la presión. Ya nosotros vimos anteriormente que era la presión. Generalmente la presión es, como dice esta formulita, fuerza aplicada sobre un área específica. Si yo estoy pisando el suelo, la presión se hace en la zona de contacto con el suelo. Esto es lo que nosotros llamamos área transversal. Y la fuerza siempre se va a hacer perpendicular al área. O sea, si el área es horizontal, la fuerza va a ser vertical. Y si el área es horizontal, vertical, o sea, vamos a suponer la pared, que yo pongo mi mano así. Entonces, el área ahí es vertical y la presión, la fuerza es horizontal, ¿verdad? Eso es el asunto de la presión. La presión es fuerza con relación a área. Eso vimos anteriormente. Ahora, ¿qué ocurre con los líquidos? Los líquidos, cuando se adhieren, cuando se agregan a un volumen, los líquidos tienen la característica de tomar la forma de ese envase. O sea, si nosotros tenemos esta botella que está aquí y la llenamos de agua, el líquido va a tomar todo el volumen que está en la botella si la llenamos hasta arriba. ¿Oyeron? Porque recuerden que en la clase anterior yo dije que la diferencia de el líquido y el gas es que el gas toma todo el espacio, no importa cuánto gas sea, siempre toma todo el espacio, porque las partículas del gas se separan tanto que entonces el gas se disipa en el volumen. Pero el agua, bueno, cuando estamos hablando de líquido, vamos a hablar del agua. El agua, si no llega hasta arriba, va a tomar solamente el espacio hasta donde llegue el agua. Eso es lógico. Entonces, ¿qué ocurre con el líquido? Que cuando los líquidos entran a un volumen, las partículas del líquido lo que hace es que empuja todas las paredes del volumen. O sea, si yo lleno completo de agua esta botella, entonces las partículas del agua lo que hacen es fuerza, bueno, presión, ¿verdad? Pero recuerden que la presión es fuerza sobre área. Entonces lo que hacen es fuerza sobre las áreas, sobre los pedacitos de área que va haciendo la fuerza. Y lo va haciendo en una dirección siempre perpendicular, porque ya, ¿verdad? Ya yo le hablé aquí, ¿por qué? Entonces, esto es un ejemplo de una botella que tiene unos orificios y lo tapan con colcho, ¿verdad? Y cuando le quitan los colchos, cuando le quitan los tapones, el agua sale de esta forma. Claro, hace un arco,
por el asunto de la gravedad, pero el agua en realidad sale así. Entonces ahí se comprueba que la presión del líquido siempre va a ser perpendicular a el área del volumen, ¿verdad? Del envase que uno tiene. Aquí hay otro pequeño ejemplo donde tenemos esto es un tubito, esto es para, aquí hay aire, ¿verdad? Aquí hay aire. Entonces, y esto es un pequeño peso. Entonces, aquí, cuando lo entran en el agua, aquí queda el aire aquí adentro. Y esto, como si fuera, se adhiere al envase. Esto se adhiere al envase. Y lo que hace es que la presión del agua, lo que hace es que empuja esto que está aquí hacia arriba. Porque esta área que está aquí es horizontal. Entonces significa que la presión va a ser vertical. Y por eso es que esto se mantiene más o menos como ustedes lo ven ahí. Se mantiene así. También, esto también va haciendo una fuerza aquí y aquí también. Y lo que hace es que más o menos equilibra ese envase que está ahí adentro, ¿verdad? Eso es un experimento que se pueden hacer en los laboratorios. Ahora, yo lo que quiero llegar aquí. Ya sabemos que en realidad esto se cumple. Para el líquido, ¿verdad? Para el líquido se cumple. Entonces, ¿qué ocurre? Que como, como la fuerza que ejercen esas partículas, esto que está aquí, las partículas que están dentro, la fuerza que ejercen esas partículas dependen también de la gravedad. ¿Por qué? Porque las partículas todas tienen peso. Entonces, nosotros podemos decir que el peso de esa partícula, cuando está en un líquido, yo puedo convertir esa formulita que está ahí del peso, yo la puedo convertir en esta. F igual a densidad, que ya nosotros hablamos de la densidad, por volumen, por gravedad. ¿Y por qué? Porque nosotros vimos en la clase anterior que la densidad es igual a masa sobre volumen. O sea, cantidad de kilogramos entre metro cúbico. Y lo que yo hice fue aquí un despeje, ¿verdad? Despeje la masa y eso da densidad por volumen. Y ahora nosotros podemos hablar de esa fuerza con relación al líquido. Porque cuando hablamos de volumen, de densidad, nosotros podemos hablar de densidad de material, densidad de líquido, densidad de gas, ¿verdad? Y mucho más, cuando hablamos de volumen, ya ahí nosotros estamos hablando de un líquido o de un gas, ¿verdad? Pero aquí nosotros nos vamos a concentrar en el líquido, aunque esta fórmula funciona para los dos. Entonces, aquí nosotros podemos cambiar nuestra fórmula de, eh, de presión. En vez de poner F sobre A, la podemos hacer en relación al líquido. Y si se dan cuenta, miren aquí cambian el volumen por A por H, porque recuerden que el volumen es igual a área por altura. O sea, si yo tengo una caja, el volumen es multiplicar esta raya por esta raya por esta altura. Entonces, estos dos lo que hacen es área. Y así yo encuentro el volumen, ¿verdad? Entonces, yo puedo cambiar esta F por este valor que está aquí, por esta expresión que está aquí. Y luego que lo cambio, miren lo que ocurre. La A se elimina y ahora tengo esto.
Esta es la fórmula para la presión de un líquido. Esa es la fórmula para la presión de un líquido. Y esta es la que se llama ecuación fundamental de la hidrostática. La hidrostática es lo que tiene que ver con la hidro, significa agua. Hidrostática es la que tiene que ver con lo que estudia, todo lo que hacen los líquidos. Entonces, esta ecuación la vamos a utilizar mucho. La vamos a utilizar mucho. Y lo que me dice es que la presión en un líquido depende de la densidad del líquido, de la gravedad y de la altura que está el material con relación a ese líquido. Porque esta fórmula que está ahí me puede decir qué presión tiene o qué presión está ocurriendo en este cilindro que se agrega a este envase con agua no, con un líquido, Entonces, a este cilindro se le aplica presión así, miren. Así, o aquí abajo también. Y aquí arriba si se sumerge, porque eso es lo bueno de los líquidos. Los líquidos hacen presión por todos los lados. Ahora, esa presión no va a ser igual en todos los sitios. No va a ser igual. ¿Por qué? Porque esta depende de la altura. Esa presión depende de la altura. ¿Qué significa? Que si yo en un envase estoy agregando un material o lo que sea al inicio, la presión que hace el líquido aquí es diferente a la presión que cuando yo lo sumerjo. Y eso nosotros también lo podemos ver experimentar cuando ustedes van sumergiendo algo en un líquido. Se dan cuenta que mientras más lo sumergen, más fuerza tienen que hacer. Eso es experimental, lo podemos hacer. Entonces, esa presión depende de la altura. Ahora, depende de la densidad, porque si el líquido es más denso, eso significa que la presión que hacen las partículas va a ser mayor, porque es directamente proporcional. Si aumenta esto, aumenta esto. Si aumenta esto, aumenta esto. Entonces, tenemos que ver eso. Si el líquido, vamos a poner en el agua, yo agrego sal, la sal lo que hace es que el agua se vuelve más densa, entonces se me hace más difícil sumergir un material en un líquido que en el líquido que tiene sal, que en el líquido que tiene menos sal. Entonces, por eso es que en los sitios como la playa, nosotros tenemos mayor ventaja en el asunto de la flotación, porque en la playa nosotros podemos flotar fácil que en un río, porque en la playa el agua es más densa. Ok, pero eso no significa que no nos podemos mover. Ok, entonces, miren aquí hay un pequeño ejemplo. A ver si me la tiene. Aquí hay un pequeño ejemplo. Aquí yo tengo dos puntos. Tengo el punto B y tengo el punto A. El punto A está más profundo que el punto B, ¿verdad? Pero los dos yo lo trabajo con la misma fórmula. Aquí tenemos presión en A igual a PGHA. HA significa profundidad o altura. Profundidad en A. Y HB, profundidad en B. Si se dan cuenta, la profundidad en B es menor. O es menos, ¿verdad? Significa que la presión en A es mayor. ¿Por qué mayor? Porque ya vimos que mientras más profunda está
mientras más profundo está el objeto, más presión tiene, ¿verdad? Ahora, aquí nosotros podemos buscar una relación, entre estas dos, entre estos dos. Y podemos decir que la diferencia de PA menos PB es restar esto con esto. Si se dan cuenta, estas dos primeras son iguales y solamente hay que sacar un factor común, donde HA y HB se van restando. Míralo ahí. Si yo pongo PG-HA menos PG-HB, entonces yo saco mi factor común. Bueno, esta P, recuerden que la densidad, no la presión. Y aquí pongo HA menos HB. Si yo quiero buscar la diferencia al revés, o sea, en PB menos PA, que también la podemos hacer. Entonces, lo que hacemos lo hacemos al revés, ¿verdad? Sería PG HB menos HA. Lo que ocurre es que HB sería menor que HA y aquí me va a dar una diferencia negativa de presión. Porque la presión, como siempre, mientras va abajo, mayor presión. Si yo busco la relación entre A y B, yo voy a encontrar una presión negativa. Una presión positiva, disculpen. Y si busco la relación entre B y A, voy a buscar una presión negativa. Pero no, es como quiera, una presión. Entonces, esta fórmula que está aquí, también la vamos a utilizar un poquito más adelante. Esto es, bueno, esto es como quien dice la misma fórmula de ecuación fundamental de la hidroestática, pero para dos objetos. Esto es para un objeto. Esta es para un solo objeto. Si es un objeto que yo lo agrego en el líquido. Pero si son dos objetos, yo puedo buscar la relación entre los dos. No, pero eso lo vamos a ver en los ejercicios. Ok. También creo que me faltó algo. Déjame ver. Creo que me faltó algo. No, aquí no me faltó nada. Dale. Ok. O sea, eso es la teoría, con un poquito de fórmula, de lo que es presión de los líquidos, ¿verdad? Creo que se entiende un poquito eso. Ok, vamos ahora con el principio de Pascal. El principio de Pascal es el principio que ayudó a crear la prensa hidráulica. La prensa hidráulica que nosotros conocemos generalmente se hace con aire. Si ustedes van a un sitio de eso donde se cambian aceite, donde se arreglan carros, que tienen estos elevadores hidráulicos, donde le dan un botón y comienzan a subir el vehículo, ¿verdad? Y hace un ruido raro. Eso es una prensa hidráulica. No funciona con electricidad en realidad. Eso es solamente con aire. Pero con agua funciona igual. Lo que pasa es que el agua se le llama un líquido, ¿dónde está? Está por aquí. Ah, míralo aquí. Es una sustancia que le llaman de las incomprensibles, donde el aire, el gas, es de las sustancias que se llaman comprensibles. ¿Por qué? Porque el agua necesita todo el volumen completo para que la prensa hidráulica funcione. Si se le escapa agua aquí, entonces se llena de aire en un espacio y la prensa no va a funcionar tan bien. Pero en el gas, en el aire, funciona diferente. En el aire, todo el aire ocupa todo este espacio aquí. Si se escapa aire, no importa, porque el aire que queda lo que hace es que toma otra vez el volumen. Entonces, por eso es que la prensa hidráulica con aire es más
más, ¿cómo se dice? Confiable, es más confiable. Ok, entonces, ¿qué dice el principio de Pascal? El principio de Pascal dice, los líquidos transmiten todas las direcciones y con la misma intensidad de las presiones que se ejercen en una determinada región. O sea, Pascal lo que dice es que si yo sumerjo, vamos a suponer, un material en un líquido, el líquido me va a dirigir en todos los lados una presión para todos los lados en el material, ¿verdad? Y esto es porque, aunque hay espacios que en el líquido ustedes ven que hay menos presión por el asunto de los puntos, todos se van compensando. Hay algunos que tienen más, hay algunos que tienen menos, pero en realidad la presión completa se va compensando. Eso es lo que dice el principio de Pascal. O sea, eso es lo que inicia el principio de Pascal. ¿Y por qué en la prensa está hecha con ese principio? Por lo siguiente. Aquí nosotros tenemos un área que le vamos a llamar área 1. Míralo ahí. Aquí tenemos otra área que le vamos a llamar área 2. Mírala aquí. Entonces, ¿qué ocurre con esto? Que si nosotros hacemos una fuerza en 1, aquí se va a hacer otra fuerza en 2. Porque claro, el líquido hace así. Y viene para acá. ¿Verdad? Entonces, ¿qué ocurre con esa fuerza? Lo que ocurre es lo siguiente, que según el principio de Pascal, la presión que se ejerce en este espacio que está aquí es la misma que aquí. Es la misma presión. ¿Y por qué? Porque miren, aunque el área aquí es menor que aquí, eso significa que la fuerza que se está haciendo aquí es mayor que esta. O sea, una compensa a la otra. Una compensa a la otra. O sea, igual que aquí. Aquí, estas fuerzas pueden ser mayores y estas fuerzas pueden ser menores. Y aquí vamos a poner fuerzas mayores y estas fuerzas menores. Pero en todo el material, la presión viene siendo la misma. Todo el material. Entonces aquí, si el área 1 es mayor, no, menor que el área 2, eso significa porque la fuerza 1 es mayor que la fuerza 2. Y ahí lo que hace es que me iguala las presiones. Si yo hago una presión aquí, aquí se ejerce la misma presión. Eso es lo que quiere decir el principio de Pascal. Entonces aquí tenemos las dos presiones. Si la igualamos, las presiones, si la igualamos, míralo aquí. Si igualamos esta con esta, eso significa que esta va a ser igual a esta. Y aquí nosotros podemos encontrar la fuerza que se está ejerciendo, el área y todo eso. O sea, sabiendo tres de estas variables, puedo encontrar la otra. Esta fuerza 1 viene siendo la fuerza que yo ejerzo a la prensa cuando estoy utilizándola. Entonces, si yo paso esta A1 para acá, si yo paso esa A1 para allá, entonces yo puedo buscar esa fuerza que yo estoy haciendo. Otro ejemplo de cómo uno ver esto de la presión, yo también puedo darla como esto, miren. Si esta área yo la hago más pequeña,
Eso significa que esta área tiene que hacerse más grande. Si yo a una manguera le tapo un poquito el orificio, se dan cuenta que el agua sale con más presión. Entonces, eso es una forma de aumentar la presión en algo. Cuando yo disminuyo el área en un lado, del otro lado va a ser mayor. Entonces, en la prensa hidráulica, si el área de entrada es pequeña, eso significa que el área de salida va a ser grande. Eso es lo que ayuda en eso de la prensa. Entonces, esto es una formulita que vamos a utilizar luego, que esto es la formulita del principio de Pascal. Bueno, también es importante decir que la presión se mide en Pascal, o sea, esa es la unidad de la presión, PA, o sea, la presión, la fuerza la medimos en Newton, el área la medimos en metro cúbico, no, en metro cuadrado, disculpe. Entonces, el Pascal es una unidad que es Newton sobre metro cuadrado. Ese es el Pascal. Esa es la unidad de presión, que esa la acabamos de utilizar después. Entonces, aquí tenemos más. Bueno, estos son unos ejercicios, pero no, esos ejercicios nosotros vamos a hacer después. Ok, vamos a ver el principio de Pascal. Ahí yo creo que está bien. Entonces, hasta ahí el trabajo de hoy, que tiene que ver con presión en los líquidos y principio de Pascal. Vamos a ver. Pregunta con esto. Vamos a ver. Pregunta. ¿Todo claro? Sí. Entonces, voy a